porque a quemarropa uno se agarraba con ellos en enfrentamiento. Y pasarme Zorro. Zorro ya murió, Michale, Zorro ya murió. Solo quedaron 3 muertos de ellos, entre ellos una mujer, era la que supuestamente era una radista, y 2 terroristas y un MI6. Fue algo duro para mí haber perdido a este muchacho, al Zorro, porque la verdad que uno de los soldados ve parte de su familia porque comparte con ellos. Hola amigos, soy Balmore Vigil, estás en mi canal, Balmore Vigil te cuenta. Ahora tenemos un invitado especial, bueno, todos los invitados son especiales, ¿verdad? Porque todos tienen un combate, una historia, un relato interesante. Ahora estamos de un estado a otro, por lo estamos haciendo por este medio de la aplicación Zoom. Entonces estamos entrevistando de costa a costa, ¿verdad? Aquí a mi coronel Ochoa. Pero ahí, mi coronel, es un gusto tenerlo en mi canal y gracias por contarnos parte de su vida, parte de su historia militar, que es tan larga, hay tanto que decir, hay tanto que contar, pero los dejo aquí con mi gente para que usted se presente y mis suscriptores y la gente que me ve son suyos ahorita. Muchas gracias, mi capitán Balmore Vigil, pues un aprecio muy cordial para usted y fraternal, pues porque conozco de ustedes como la L4, que fueron mis cabos, pues los que los tiraron a que los fuéramos a quemar el cañón en el conflicto. Soy el teniente coronel de infantería en situación de retiro o pensionado, Juan Pablo Ochoa Mesa, y mi indicativo en ese entonces en la sexta brigada de infantería era Rommel. ¿De dónde agarré este nombre? Pues es parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero nada que ver pues, que sea Rommel, ¿verdad? Pero es parte de las estrategias. Y como le comentaba, pues un saludo muy fraternal también a todos los veteranos de guerra, tanto oficiales generales, oficiales superiores, subalternos, eh, los suboficiales, clases, tropas, que actualmente pues están activos como los veteranos de guerra que tuvimos en aquellos tiempos, que fueron soldados aguerridos, porque yo estuve en una unidad, yo considero pues que me mandaron a una unidad bonita que era esta brigada sin conocer que era mi misma ciudad, pues éramos de la zona de Usulután, Ozatlán. Ahora, como yo le hacía el comentario a usted, mi capitán, uno de mis puntos era, yo a usted le doy seguimiento y veo muchos canales de muchos youtuberos que hablan de batallones, pero de lo que menos hablan es de los batallones de los famosos BIA, que son los batallones de infantería antiterroristas, especialmente Sexta Brigada de Infantería y en el caso que yo estuve, la otra es Cuarta Brigada de Infantería, perdón. Son unidades que yo estuve y los relatos son bien pocos. Entonces yo quería abonar hoy en día y aportar pues parte de mis vivencias, se puede decir reales, porque son vivencias reales sin andar haciendo comentarios fuera de orden y aparte de eso, sin andar hablando lo de Rambo o contradecir algunas situaciones. Así que dentro de este tema principal que vamos a tocar, voy a hablar del Batallón de Infantería Antiterrorista Jucuarán. Es un batallón de la Sexta Brigada de Infantería en aquel tiempo, estamos hablando 1986, que llegué yo de subtenientío a Pelón, ¿verdad? A 1989, estamos hablando en diciembre después de la ofensiva. Y quería recalcar también, en ese tiempo, pues los mandos eran, en aquel tiempo, no sé si ustedes conocieron a mi capitán Hernández, el chino, de indicativo Tamujín. En Sí, lo ese entonces, conocí. sí, Tamujín, cuando yo llegué a la sexta brigada de infantería, él estaba entrenando el mando a mi capitán Fuentes Velarde, de indicativo Kiva. Es el comandante del batallón. De ahí, pues, el ejecutivo era un teniente de nombre Pedro Trujillo, que indicativo apóstol, pues, que Dios lo tenga en gloria, ya falleció.
De ahí estaba el comandante de la primera compañía. Voy a dar una estructura de lo que es la organización de aquel tiempo cuando yo llegué a la Sexta Brigada de Infantería. El comandante de la primera compañía era mi teniente Gómez Calleja, un caibil, creo que era de los comandos, y entre ellos estaba el subteniente Portillo Ramírez, el indicativo Duquita, le digo yo a él, de cariño, no sé si lo conoce. Sí, lo Y conozco, de lo ahí, conozco. sí, de ahí aparece como comandante de la segunda compañía mi, mi teniente Cárdenas Rodríguez, que era compañero de ustedes de la L4 que llegó Sí, de Uruguay, pero sí, no duró mucho tiempo, él falleció. Es más, falleció en la misma zona de combate donde estábamos, como a 15 días después del suceso de lo que yo voy a hablar. En esa misma compañía, pues yo estaba al mando de otra agrupación junto con mi capitán, con mi teniente Pantera, porque es el indicativo. De ahí seguía el comandante de la tercera, que era mi cabo consuelo Oriana, que es indicativo Zebra, y de ahí salía la Suburuca. Ahora, la tropa de la compañía, porque yo quiero saludar así, de una manera rápida y no con nombres, porque los andaba en el orden táctico todos ellos, pero usted sabe que aprenderse los nombres de todos ellos es muy difícil. Así que un saludo muy cariñoso y final a toda esta gente que estuvo conmigo a la par, porque sí, me dieron la mano, principalmente los subsargentos de aquellos tiempos, Lechuza, sargento Cuzuco, sargento Zorro, sargento Morejón y Serrucho. De ahí voy a saludar a las tropas que yo sé que más de algunos van a ver este video y se van a recordar de quién era Rómelo con solo oír el indicativo de Serrucho, pues ya saben, van a ver que y luego mi cabo, sí. Caballo, Miguel, Ruiz, Rambito, Relámpago, le voy a dar una forma general de la gente que pues quizás era la más cercana que andaba conmigo. La Chula, Guarito, El Zarco, Muñeco, Cara de Hacha, Catamburo, Belleza, Mantecón, Siete Ranchos, Rayo, Chorro de Humo, Misifus, El Brujo y Gallo. Estas eran las tropas de las que eran más cercanos. Sí, Miguel, capitán. Fíjese que vamos a hacer una pausa, no es una pregunta, sino que un comentario. Tengo un video de los apodos o indicativos de la institución. Y ahí mencionó uno, casi en todos los cuarteles había uno que le decían Siete Ranchos. Sí, siempre, siempre. Entonces Sí. hay apodos, pero exactos, ¿verdad? Hay otros que por cualquier razón se los inventan, pero sí, la mayoría pues tenía su apodo indicativo, inclusive algunos traían esos apodos del barrio, pues, de la colonia, del cantón, ¿verdad? Otros se los ponían ahí en el cuartel. Pero sí es interesante porque usted la mayoría que ha mencionado son esos indicativos. Cuando, cuando yo llegué a la sexta brigada, pues esta era la tropa que se me puede decir que me recibieron y que anduve con ellos durante, ¿qué? 4 o 5 años y gente que nunca me dejaron, todo el tiempo anduve con ellos a la par. Y ahora recuerdo de ellos, porque algunos de ellos pues han de estar muertos. Después del proceso de paz, muchos se hicieron ¿qué? Emprendedores en negocios, otros andar en la borrachera, otros se murieron, no sé qué ha pasado de ellos y me gustaría pues algún día volverlos a encontrar y saludarlos, ¿va? Pero tal vez por este medio alguno de ellos sale, por ejemplo, de entre los asistentes que yo tuve pues tenía un relámpago que era de ya de alegría, de Mm, las casitas, tal vez se acuerda de ese cantón, sí, y lo conozco. tenía otro que le decían Ramito, que era del Río del Molino y Usulga. Ahora bien, el batallón el día Jucarán, a través de la sexta brigada de infantería, pues se conformaban eh, muchas zonas de operación, entre ellas el Cerro El Tigre, no eran cosas fáciles, Jucarán, zona costera entre Puerto Parada, Puerto Triunfo y la isla San Juan del Gozo, la zona cafetalera como era Santiago María, estamos hablando de San Francisco Javier, San Agustín, la Ángela Montano y el puente San Marcos Lepa. Prácticamente esos eran los escenarios que nosotros teníamos como sexta brigada de infantería y entre ellos pues cada batallón en su respectivo lugar.
Ahora, ya voy a entrar al tema principal, y el tema principal en sí es la muerte del zorro. Como mencioné desde el principio, el zorro era un subsargento. En aquellos tiempos que nosotros llegamos de cadetes o subtenientes, los mandos eran subsargentos. Sí, No eran sargentones, no. El sargento de compañía estaba allá en la brigada, pero los subsargentos son los que lo orientaban a uno, le enseñaban el trabajo a uno, etcétera. Y mi teniente Cárdenas Rodríguez Panteras tenía quizás como un mes de haber llegado a la sexta brigada de infantería. Yo comandaba la segunda brigada, yo solo la compañía esta, pero cuando él llegó, pues por ser menos antiguo, me pusieron como comandante de división, pero yo le sugerí a mi coronel, a mi teniente Cárdenas, que cuál era la forma de operar del delincuente terrorista en la zona y cómo era la manera de contrarrestar al enemigo. Le digo esto porque yo había sacado el curso de reconocimiento ya en la tercera brigada de infantería, y yo había conformado mi compañía prácticamente con patrullitas de 7, 8. Así la tenía yo mi compañía. Eran 3 secciones, pues en aquellos tiempos estamos hablando, eran compañías de, ¿qué? Sí, a veces 80 o 100 soldados, porque no llegábamos ni, a veces hasta con 55 soldados una compañía. sí, así es. Entonces, él estaba destacado en San Francisco Javier, perdón, San Agustín, con una agrupación que eran 2 secciones, y yo estaba destacado en San Francisco Javier con las otras 2 secciones, con la diferencia de que pues mi teniente Pantera, pues él llevaba la mística de como un naval, no sé qué, cuál era la mentalidad de él, pero como un Rambo. Y yo lo aconsejaba: mire, tengan cuidado aquí, tengan cuidado, mi cabo, que aquí esto es peligro. Ese es un tema que quizás más adelante lo vamos a tocar, la muerte de él, pero no estuve yo cerca de la muerte de él, pero sí fue como a los 15 días, falleció él en un combate dentro en San Agustín. Entonces, como le decía, pues yo tenía en, la, en San Francisco Javier, eran posiciones que se mantenían ahí, pero la misión era brindar la seguridad a la zona cafetalera. Tal vez usted se dio cuenta cuáles eran las misiones por qué los cafetales, ¿va? Entonces habíamos bajado de Jucuarán a la sexta brigada de infantería, y de la sexta brigada de infantería estuvimos 15 días en la brigada dando seguridad a la brigada, etcétera. Lo fuimos para con licencia, pero ya cuando venimos ya estaba la misión. Estamos hablando ya por octubre de 1987. Entonces llegamos a la zona de operaciones, pues tomando el batallón en Berlín, una compañía en Berlín también con mi capitán Akiva, otra compañía adyacente cerca de nosotros, y nosotros divididos en 2 agrupaciones. Mi puesto de mando, como le decía, pues lo tenía yo era puesto de mando, después de decir, uno andaba, a veces quedaba a dormir en las posiciones de las tropas, uno iba para convivir con ellos. Pero como yo siempre andaba en mi grupo de mando de 7, y todo eran patrullas pequeñas. Recuerdo y una de las misiones era realizar patrullajes preventivos para disuadir a los delincuentes terroristas, y la otra, pues, que el grano de café no se lo robara a la población, o no sé, siempre, esa era una de las misiones. Pero entre estos tipos de movimientos que había, pues teníamos nosotros la información de siempre del D2 o S2 en ese tiempo. Mi cabo Mico Vega, creo que es compañero suyo, era el 2 del batallón, y él, mire, había una guerra psicológica de mensajes de inteligencia que le decían: uno va a pasar 250 terroristas por tal lugar, y puto, no pasaba batido, perdón que diga la palabra esa, pero pasaba batido, y al final no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasaba? Uno, inesperadamente, la zona de Usulután, principalmente la zona cafetalera, fue un obstáculo grande tanto para la guerrilla como para uno, porque a quemarropa uno se agarraba con ellos en enfrentamiento, a menos que uno lo iba a ver. Y recuerdo eso: a las 11 de la mañana llegó este Zorro, era un subsargento, y me dijo: mire, Michelle Romer, quiero ir a patrullarme allá por los Horcones. Tal vez ha oído hablar usted de los Horcones. Los Horcones queda entre Ozatlán, San Javier y Hualache. Bueno, le digo, pues como eran, sí. Nomás para aclararle a la gente,
que ya esa zona de San Agustín para arriba, San Francisco Javier, ya era zona de persistencia guerrillera. Con eso estoy diciendo que ya era una zona caliente, que en cualquier momento se podía dar un combate, número uno. Número Sí, dos, ahí también en otro video explico la diferencia de hacer los patrullajes en el cafetal. Vale sí. decirlo, porque lo que usted dijo, a que de repente ya lo tenía uno cerca. Entonces uno tenía que, digamos, avanzar unos 20 30 qué sé yo, metros, agacharse, ver sin hablar, las señales de brazo y mano, continuar. Y así todo el tiempo, igual en las posiciones. En las posiciones de cuando uno hacía base en el día, tenía que ponerlo bien adelantado el soldado, porque si no, pues lo que usted dice, pues llega cerquita y tira una granada y se va todo. Así que, pero sí, lo que quiero decir es que esa zona de San Agustín y San Francisco Javier ya era una zona caliente. Sí, algo digamos, si usted ve muchos información que hay hoy en día de los youtuberos de la izquierda, digamos, de algunos excombatientes, pues ellos le temieron mucho a la zona de Usulután, principalmente San Agustín, San Francisco Javier, Berlín y lo que es Cerro el Tigre, por lo mismo, porque ellos no tenían la experiencia de combate de esa zona, sino que ellos eran más abiertos en las zonas de Morazán, que eran famosas Brás, que le decían. Sí. Ahora bien, contigo acá, y como le digo, pues mi sargento, cuando salían hacia comer eran patrullajes de rutina, se iban nada más con el equipo normal, con el fusil M16 y un M79. No, no se les dejaba que llevaran mochila, que llevaran M60 para que tuvieran una mayor movilidad, porque de San Francisco Javier a los Orcones había un promedio quizás de 15 a 20 minutos para llegar a esos lugares. Pero recuerdo que salió a patrullar el Zorro con su patrullita, todavía yo le dije, mira Zorro, hay que tener cuidado porque pues aquí estamos en una zona de fincas y el terreno es muy quebrado. Tener cuidado con las emboscadas que pueden haber en el camino. Pero el cipote era un muchacho muy disciplinado, organizado. Se evadía mucho las calles, él buscaba abrir brecha. De repente me habló como a los 20 minutos, me habla Michelle, Michelle Romer de Zorro, ¿qué pasó? He identificado aquí movimiento, pero le estoy hablando que era un movimiento que ya los tenía como a 100 metros de distancia, era como especie de hacienda o no sé qué era, pero era una intersección de calle entre una calle que viene de La Breña, viene digamos, como que venga de Jiquilisco a La Breña y de ahí pues la otra calle que sale para Gualache y la calle que sale para San Francisco Javier. Era una pata de gallina prácticamente. Ahí, como a los 5 minutos comenzó como decíamos, el combate de encuentro. Era un combate de encuentro cercano. Se dieron como 5 o 10 minutos y me informó que la situación pues la tenía controlada. Según él, solo eran 5 o 6 delincuentes, pero no era una columna promedio de 30 a 40 terroristas que venían con carga, venían prácticamente con logística procedente del sur de las manglares y tenían que pasar por la zona, quizás para hacer Cerro el Tigre o qué. Pero se hizo el combate directo con ellos y de repente la comunicación, el capitán, se perdió. Y, y a todo esto, pues yo ya teníamos las dos patrullas y les digo, ay, vamos a empezar a caminar para ver qué pasa. Y Pantera me dijo, Robert, si quiere yo me acerco a San Francisco Javier. No, mi cabo, digo, mantenga usted San Francisco Javier porque parte de esta estrategia usted me deja solo, porque yo lo manejaba como que yo fuera el comandante, pero como él nuevo en la zona, pues digo, no voy a hacer que deje San Agustín libre y se lo tome y después va a haber novedad para poder sacar eso de ahí. Así que me acerqué, quizás tenía unos 5 minutos para llegar cuando me habló un operador que le decían Mantecón a él y me dice, Michale Romer, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo está la situación? Y pasame Zorro. Zorro ya murió, Michale, Zorro ya murió. Pero afligido él va. ¿Y cómo están los demás? Solo eran 7, Michale, la patrulla era de 7, no era de más. No, me dice, ahorita tenemos solo un herido y aquí estamos en posición.
y en eso que estaban dándose el combate y nosotros llegamos, o sea, no tuvimos resistencia, entramos y ya se oía la comunicación de Pantera pidiéndole apoyo a Kiva del helicóptero 1H1 que llegara a apoyar un artillado y en 10 minutos, Michelle, estaba el helicóptero volando a la zona. Rápido, Empezó rápido. a hacer, sí, como estaba cerca, se puede decir, de Usulután, llegó rápido el helicóptero, empezó a barrer zona, una balacera. Bueno, uno se incentivaba de esas balaceras, pero todo esto, la novedad, Michelle, sí, desde la guerrilla, pues los delincuentes terroristas se esparcieron, pues no se sabe qué se hicieron, solo quedaron 3 muertos de ellos, entre ellos una mujer, era la que supuestamente era una radista, y 2 terroristas y un MI6, es lo que quedó ahí votado. Pero mi gran novedad era el zorro, Sí. que me lo habían matado. Era uno de los sujetos que yo le tuve un gran aprecio, lo veía como que fuera porque la verdad que uno de los soldados lo ve parte de su familia porque comparte con ellos. Ahora ya después de que se pasó el combate, estamos hablando de entre 3 y 5 de la tarde, pues se hizo un consolidado, digamos, de objetivo a rescatar ya al cadáver que era nada más el zorro y un herido, pues ya llegó un helicóptero de evacuación y el artillado pues se mantuvo en el aire pendiente de la evacuación. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Pues ellos, me imagino que se los llevaron al hospital militar de San Miguel y no sé, de Zorro, pues quizás a su respectiva familia. Ahora, ¿qué pasó después de que habíamos hecho el consolidado? No sabíamos nosotros si los delincuentes terroristas se habían reorganizado, podían hacer un contraataque o ponerlos en busca en camino de dónde, de los Horcones a San Francisco Javier. Entonces, yo tomé la opción de salir como que iba para Usatlán, la Breña. Y de la Breña estoy hablando ya noche, estamos hablando entre 8, 9 de la noche, y de ahí de la Joya del Pilar, y de la Joya del Pilar a Los Hornos, y de Los Hornos a salir al sur de San Francisco Javier. Le digo esto, mi capitán, porque yo me podía bien en esa zona, como yo soy bueno, yo soy prácticamente de esa zona. Así que fue algo duro para mí haber perdido a este muchacho, al zorro, y de ahí pues un soldado muerto en 2 años de estar ahí. Y así de esa manera pues no sabíamos si los delincuentes terroristas tenían la misión que era de ruta pasar ahí con el cargamento logístico o cuál era su misión en sí, ¿verdad? Así que, como le digo, pues se pidió el apoyo correspondiente, se lo llevaron, yo llegué a eso de las 11 de la noche nuevamente a San Francisco Javier, ahí que hicimos nuevamente, volverlos a reorganizar, pues a darle el mando, pues a Usuco se llamaba el otro subsargento, que era un subsargento loco, ese era pelazón loco, ¿va? Que todo el tiempo andaba con el puro marihuana, y le digo, ay, vos, a Zorro lo mataron, pues hoy necesito, Usuco, que vos seas el comandante y a echarle ganas adelante. Y como le digo, pues la novedad grande era esa, Zorro. Para mí, Zorro, pues yo en aspecto psicológico, yo pasé quizás unos 6 meses o un año, porque siempre me despertaba y pensando en el zorro, pobrecito, por qué lo mataron, no le debía nada, pues no lo recordaba demasiado. Así que de ahí, como le digo, pues los incorporamos nuevamente al... Sí, ¿Cuánto más o menos duró el combate de Zorro con los guerrilleros? ellos establecieron el combate quizás unos 15 a 20 minutos. Eso, ese es el combate que establecieron. O Me sea, imagino que el combate total duró entre 15 a 20 minutos, más o menos por todo. no, el combate es solo el combate de encuentro de él duró 15 minutos, pero ya cuando llegamos con la patrulla, con las 2 patrullas que yo le digo, pues se incrementó de 1 hora a 1 hora y media. Ah, ya, Estamos hablando de 1 hora y media el combate en la zona. ya. A todo esto, pues teníamos el de la Fuerza Aérea, que era un helicóptero artillado, pues te andaba tirando ¿cómo se llama? Los lanzacohetes, andaba tirando ráfagas de Sí. ametralladora. Sí.
Ahora bien, entonces, ¿quién dirigía las naves? ¿Quién dirigía el fuego? ¿O el operador o otra persona? No, ya cuando Zorro ya estaba muerto, cuando yo ya me acerqué, que estaba como a 5 minutos, ya el helicóptero ya venía de camino, entonces yo empecé a dirigir el fuego, pues se acuerda que habían unas granadas naranjas o verdes, pues Sí, reventé una granada naranja. Me granadas de acuerdo humo de que era, color. Sí. me acuerdo que el piloto era Pitufo, era un compañero mío, pues ya te ubiqué, Rommel, me dijo, estamos ahí, pues, y yo le digo, trate de barrer la parte norte, estamos hablando, barrer la parte norte de los Horcones y parte norte buscando para Gualache, que era la zona supuestamente donde los delincuentes terroristas se iban en salida. Pues ellos, la resistencia fue quizás dejaron una agrupación ahí y ellos trataron la manera de salir lo más pronto con el cargamento que llevaba, porque se entiende que ellos llevaban quizás algo de logística, digamos, medicamentos, armas, no sé, pero fue algo imprevisto que ni el Zorro ni yo pues sabíamos, ni la brigada sabía que había pasado esa columna en ese sector, ¿no? Sí. Así que, como le digo, lo reorganizamos nuevamente y ya, pues el siguiente día llegó mi teniente Pantera y me dice, Rommel, ¿cómo estuvo la situación? Ya le expliqué cómo estuvo la situación. Él llegó como a una especie de patrullaje, también está cerca, estaba como unos 20 minutos, San Agustín a San Francisco Javier, son ciudades que están cercanas. Sí, están bien cerca, sí. Sí, entonces yo Ahora le dije, bien, ¿cuántos guerrilleros encontraron muertos? Me dice que tres, ¿verdad? sí, tres nada más, Entre solo ellos tres. una mujer, ¿verdad? Que era Siempre supuestamente radista. era una radista. Entonces, a cada uno le encontraron, estaba con su armamento y equipo. No, no, tuvieron la oportunidad ellos de llevarse los dos, solo llevaron los dos fusiles, solo el fusil de la mujer, de la delincuente que quedó a un lado. Ella quedó muerta a la par de un como especie de pozo, ahí quedó tendida ella y con el fusil, ahí quedó. Y Ah, ya. bueno, y ahí los otros dos arriba, que me imagino que fueron los que el Zorro con el que intercambió combate en Sí, sí, que de se los quedó. entrada quizás. Ahora nosotros cuando llegamos a reforzar, que estamos hablando a los 10 minutos que le entramos a reforzar, al ser helicóptero, pues prácticamente los delincuentes terroristas se disparcieron, pues no, la resistencia ya fue menor porque ya tenían ellos fuego aéreo, pues y eso usted sabe que un helicóptero para ellos es lo peor que podía haber. Pero como le decía, pues de ahí pues la misión, como le digo, pues el batallón siempre mantenía las mismas posiciones durante 15 días en lo que era Berlín, San Agustín, San Francisco Javier. Esa era la misión de nosotros. Ahora, ¿qué pasaba? Como le digo, mi capitán Pantera, pues él era nuevo de haber llegado a la sexta brigada de infantería, no sabía cómo era el conflicto interno que nosotros, o cómo se manejaban los combates en la sexta brigada. Yo siempre decía, ahí mi cabo, le digo, aquí no se la trata de llevar de Rambo, hágale caso mucho al sargento Lechuza, le decía, y al sargento Cerrucho, creo que no se quedaron con él. Esos son ya viejos de andar acá, le digo, esos le van a enseñar el trabajo. Pero si usted se va a andar criando así, porque a mí me dijo un cabo ahí, mire, mi Charlie Robert, ¿no? Mi teniente Pantera se la lleva el loco, a este lo van a matar, así me dijo. Y dicho y hecho, pues él falleció, Sí, creo que un 27 de octubre de ese mismo año, estamos hablando como a los 15 días, sí. falleció. Así que, sí, mi capitán. ¿Bajas suyas solo fue el zorro o hubieron otros soldados heridos o muertos? Solamente un soldado herido y de ahí los otros cuatro, pues que los volví a incorporar a la unidad. Solo de los, como le digo, pues nosotros operamos con patrullistas como que éramos unidades de reconocimiento o de comando, aunque yo no soy comando, pero por ser, haber sacado el curso de reconocimiento, conformé mi compañía antes de que llegara mi cabo, ¿cómo se llama este? Pantera, y conforme que las patrullitas tenían que estar de 7 y era efectivo trabajar así. Sí, me Ahora, cuando acuerdo. llegamos a puestos así como, sí, cuando llegamos a puestos como a pueblos así, pues
se formaba una especie de triángulo, una patrulla por acá al norte, otra patrulla al sur, otra al este y así, pero a modo de estar como una forma de satélite, le decía, para evitar combate, porque eran zonas bien yucas, en el sentido de que los llegaban en la noche, que lo ubicaban y pues los sacaban de posición. Era difícil. Así es que Entonces, fallecidos, solo fue el zorro y un soldado herido, dice. y un soldado herido ese día. Eh, Ahora, de los soldados, como le digo, pues me acuerdo de este Mantecón, que era el operador de Zorro, pues este Mantecón, creo que sí fue el herido. De ahí lo causó alta en el Ministerio de Defensa y se fue de ayudante del ministro de Defensa de aquel entonces, que hasta el momento, pues, las últimas veces que yo llegaba al Estado Mayor o al Ministerio de Defensa, lo veía él, que ahí andaba, pero ya bien chivito él con su chalequito, era otra onda. Qué bueno, Val, qué Y yo bueno. lo miraba, Eh, ah, sí, yo la miraba. Y eh. Charlie se acuerda cuando mataron al zorro, me decía. Y fue uno de los sobrevivientes de los heridos. De ahí los demás pues eran cipotes que se adaptaban al conflicto y pasaba el conflicto y uno llegaba a qué? A calentar la lata a medianoche y hacer un café, porque eso es lo que uno, con eso se tranquilizaba uno. Sí, Y a sí, dormir. ese era compartir un café, un cigarro, un pan con los soldados Y, yo- era bonito, era extraordinario eso. y al siguiente día, pues como ahí en San Francisco Javier había una señora que era cafetalera, se había hecho un amigo conmigo y ella siempre me decía, Rommel, venga a tomarse un café y se come un huevito con frijoles. Y bueno, yo llegaba pues a comerme y lo mismo pues los soldados, ellos comiendo rico ahí también en la zona, huevitos picados, en los pueblos pues porque cuando ya andábamos dentro de cafetales pues los tocaba latas, comer lata o andar tomando agua de los famosos tanques de agua de las fincas Sí. que estaban llenas de ratas y tacuacines y uno en la noche llegaba y tomaba esa agua y Sí. pedía todo día de día. Sí. Prácticamente pues este sería mi relato, mi capitán, de la muerte de Zorro, pues y agradeciéndole mucho pues a usted haberme permitido estar en sintonía y siempre pues reiterando mis saludos a todos mis cabos de la L4, a la L5 que es mi promoción, a los demás reclutas pues que son de la L6, 7 y de ahí pues a mis veteranos de guerra porque siempre les apreciamos, aunque hemos sido olvidados por el pueblo, digamos, solo nuestras familias conocen la realidad nuestra. Así que muchas gracias, mi capitán, y espero pues seguirle apoyando en otros acontecimientos, porque le estoy hablando de 4 años que estuve ahí. Este es uno de tantos conflictos que yo tuve, tanto buenos como malos, chistosos,